Oh, I'll be meeting with them next week. But will you take military intervention off the table? I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll have those conversations with them then. But I'm not having anything further to add. Buenos días, 8 de la mañana es la fotografía de una reunión la semana que viene con Dinamarca en la que, ojo, Bloomberg dice a estas horas que Estados Unidos estaría avanzando en acuerdos comerciales con Groenlandia para ver si hay una alternativa, si eso es una compra o si es una prioridad, sobre todo en materia energética y en materia de minerales, aunque fíjense, donde se capturó, donde se tomó ayer por parte de Estados Unidos ese buque ruso que llevaba o que habría llevado petróleo venezolano cerca de Groenlandia. Por lo que parece casualidad, pero no lo es, el movimiento alrededor de Groenlandia ha comenzado. Europa y Dinamarca siguen diciendo no, y lo que dice Bloomberg es que lo que ha comenzado son los intentos de llegar a acuerdos entre Estados Unidos y Groenlandia para, a cambio de mejorar la extracción de minerales críticos y a cambio de mejorar la facilidad que pueda tener Estados Unidos en la región a través de Groenlandia. Groenlandia sigue siendo uno de los elementos fundamentales esta mañana, toda vez que esta noche Petro y Donald Trump hablaron alrededor de una hora y los dos más o menos han dicho que mejor de lo que se esperaba, y por otro lado tenemos el triple proceso en Venezuela que empieza a poner encima de la mesa que Trump no es un republicano al uso, es un republicano que mira esto, el dinerico, el business. ¿Y qué es más importante? ¿Democracia o dinero? Primero dinero, luego democracia, 3 fases. Marco Rubio, más claro agua, escúchenle. As we move forward, we'll describe our process, which is a threefold process in Venezuela. I've described it to them now. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be... 8:03, el otro elemento fundamental, ahora volvemos a las 3 fases de Venezuela, está aquí en el carguero que deja una fotografía de tensión a la espera de que escuchemos hoy, sin ningún lugar a dudas, al ministro de Asuntos Exteriores, a Sergei Lavrov. Ayer se le adelantó uno de los miembros del Comité de Defensa, es verdad que no tiene un poder de decisión elevado, pero servía para ver el cariz de dónde Rusia empieza a poner el foco. Rusia amenazando a Estados Unidos con un ataque con torpedos. Decía uno de los principales altos cargos, Alexei Zuravlov, el primer vicepresidente del Comité de Defensa rusa, que en ese escenario en el que ayer se movía alrededor de ese barco, alrededor de ese buque, sería necesaria una respuesta militar. Y hablaba de un ataque con torpedos y de utilizar esos torpedos para hundir varios barcos estadounidenses, amenazando Rusia a través de Alexei Zuravlov, el vicepresidente del Comité de Defensa ruso. Es verdad que no tiene un cargo como para tomar decisiones, pero sí para influir y sí estar en la toma de decisiones general. Empezaba a hablar sobre la posibilidad de que Rusia pusiera un ataque con misiles, con torpedos, en respuesta al apresamiento del petrolero de bandera rusa. De tal manera que vamos viendo una fotografía cada vez más complicada alrededor de cómo la geopolítica marca el camino. Hoy sí los futuros van a la baja, hoy sí la fotografía es de tensión alrededor de cómo el mercado empieza a ver que
cuidado con lo que está sucediendo con la geopolítica, no vaya a ser que desbarre en el conjunto del 2026. Por lo que, cuidado, vamos a estar muy pendientes de la respuesta de Sergei Lavrov, de la respuesta de Rusia, de la respuesta alrededor del apresamiento de este carguero, que clave fundamental alrededor de cómo el petróleo venezolano es el primer elemento fundamental. Hace semana y media, Diosdado Cabello decía en Venezuela que no se iba a sacar de Venezuela ni un gramo de petróleo. Bueno, enseguida entramos también en ello. El otro elemento fundamental, como les decía, está alrededor de Groenlandia, que por donde además se apresa al buque ayer de bandera medio falsa de Guyana, pero que había comprado Rusia y que tiene ahora mismo el jaleo fundamental en el momento. El dónde es importante, Groenlandia, ¿no? Dice, ¿dónde la apresas? ¿Por qué quiere apresarlo? Porque es el elemento donde puede de verdad Donald Trump hacer daño a la fotografía del el petróleo en la sombra. ¿Cuánto petróleo estaría moviendo Venezuela a través de la flota fantasma de Putin? Se llega a hablar a estas horas de 90.000 barriles diarios, una auténtica salvajada, pero nos están diciendo que no tenía capacidad de extracción. Bueno, el lío es descomunal. Lo que no es un lío es Groenlandia. Lo que no es un lío es Groenlandia. ¿Por qué? Porque todo pasa por allí para poder intentar frenar que se le escape el petróleo a Trump, que ahora mismo es lo importante. Está como el tío Gilito, o como el señor Barnes, ¿no? Quizá mejor el señor Barnes, en el que no quiere que le quiten lo suyo, aunque sea o no sea suyo. Y entonces dice, no, Groenlandia es clave. ¿Por qué? Porque aquí le meto el machete. ¿Dónde voy a intervenir? Aquí. ¿Cómo voy a intervenir? Hombre, desde Groenlandia. ¿Cómo puedo frenar? En Groenlandia. Leavitt, bueno, ayer jugaron a la Yenka, Leavitt y Marco Rubio. Aunque todo lo que está sucediendo nos lleva un poco a la reflexión de que Marco Rubio está jugando del que le susurra, ¿no?, al oído con alitas de angelito, y hay otro por otro lado que le susurra con angelito, con alas de angelito caído. Es decir, es como, vénganse conmigo a pensar un poco qué es lo que ha podido pasar en los últimos meses en el susurro de Marco Rubio a Donald Trump, por lo que vemos. Hay que intervenir en Venezuela. ¿Venezuela? Hay que intervenir en Venezuela. ¿Venezuela? ¿Para qué? ¿Venezuela? What? What's up? Venezuela. It's not important. Venezuela. Y Marco Rubio. Hay que intervenir en Venezuela. Why? Because he's a dictator. Dictator. Y entonces Marco Rubio llega un día y se le enciende la luz y le dice, petróleo. ¿Cómo que petróleo? Petróleo a raudales. ¿Vas a poder ser el presidente que más control de petróleo tenga? Piensen que Venezuela es el que más reservas tiene del mundo. ¿Vas a ser el presidente que más petróleo tenga? What's the name of the dictator? Maduro. Oh, Maduro. Pero entonces, si quieres intervenir, claro, intervengamos, pero hay que quitarlo y llevar a la democracia. ¡Oh, democracia! Bueno, democracia. Y dice el otro, no, petróleo. Y es donde estamos ahora mismo. Pero, Marco, tú me dijiste que aquí había mucho petróleo. Se lo están llevando los rusos. Pues vayamos a por los rusos. Y llegan a por los rusos, Pete. Ahí lo tienen. Es como si estuviesen, sí, le ha costado a Marco Rubio años, décadas, vamos a intervenir, ya han intervenido, pero la razón por la que de verdad han intervenido es por los dólares, por el petróleo. De tal manera que Donald Trump, miren cómo le mira, dice, ¿de verdad me estará trayendo el petróleo que me dijo o se lo han llevado los rusos? Y el otro dice, ¿me va de verdad a dejar un proceso democrático? Y el lío que tenemos es descomunal. El lío que tenemos es descomunal. Porque en el fondo Donald Trump está pensando, elecciones de medio término, me tienen que querer, ¿qué puede hacer para que me quieran? Y Marco Rubio está diciendo, democracia en Latinoamérica. Pero es que la única manera de que haya entrado es por el petróleo. No nos equivoquemos. ¿Qué pasa? Que la figura de Groenlandia es clave.
Hoy dice Bloomberg que va a intentar llegar a acuerdos rápidos por Groenlandia. Pero ayer Leavitt, que jugaba con Marco Rubio a la yenca, Marco Rubio le dice, no vamos a intervenir militarmente en Groenlandia. Y dicen los periodistas, bueno, es que lo dijo Leavitt ayer. No, pero no vamos a intervenir. Baja el suflé. Llega Leavitt a la rueda de prensa ayer y dice Leavitt, todas las opciones están encima de la mesa, incluyendo la opción de intervenir militarmente, y Marco Rubio se queda otra vez como, pues otra vez a tener que desmentirlo. Pero es que al final va a llegar un momento que no le crean. Escuchen a Caroline Leavitt, que no tiene dudas de que si no le venden el territorio al señor Vance, pues intentará llegar a acuerdos para quedárselo de igual manera, y si no, lo intervendrá militarmente. Es como haberle dado la presidencia de Estados Unidos al señor Vance. Lo tiene todo, el monopolio entero. Ay, que hay un juego que se llama Hotel, que también me lo puedo comprar todo. Pues tráemelo, que también lo quiero comprar todo. Escuchen a Caroline Leavitt. Just following up on Greenland, why not rule out? Just following up on Greenland, why not rule out taking it by military force? I know that past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been... ¿Ves? Si el secretario de Estado dice que no va a haber ningún problema, que no va a haber operación militar, bueno ya, pero el presidente dice que todo está encima de la mesa. Pero ¿cómo que está todo encima de la mesa? Incluyendo una intervención militar. Si ha dicho Marco Rubio que no. Bueno, pero sí, igual una intervención militar no está mal. Bueno, sube hasta el precio del petróleo a estas horas. Bueno, les traigo una noticia de El Mundo Today, que saben que es en formato cómico, esto no es así, no es real, pero que es que se empieza a acercar más a la realidad de lo que de verdad nos dice la realidad. Es verdad que es cómico, que es mentira, que es simplemente una exageración de la realidad, pero fíjense cómo empieza a parecerse a la realidad. Y sobre todo, oiga, léenlo porque van a decir, pero es que estamos llegando al absurdo. Dice El Mundo Today, que ya les digo que no es una noticia, sino que es un elemento cómico alrededor de lo que está sucediendo, que Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado, entiéndanme que es cómico, Tendrá palabras enteras en mayúsculas, es decir, como gritando. Ha amenazado Ursula von der Leyen. Bueno, pues hasta este punto cómico se está convirtiendo en realidad. ¿Cuál es la posición de von der Leyen? Que habló ayer en Chipre. ¿Cuál es la posición clara de Europa sobre qué va a suceder en Groenlandia? La semana que viene se va a reunir la primera ministra danesa. ¿Qué propuesta lleva? ¿Cómo va a contestar la fotografía alrededor de lo que va a suceder en Groenlandia para Europa? ¿O hemos admitido ya que somos solo una colonia estadounidense y hacemos exactamente lo que nos diga Estados Unidos, incluyendo darle todo lo que nos pida? Pero Europa se está jugando el futuro. Ya en la fase final, no es que estemos empezando a jugarnos, lo estamos ya en lo último ya que nos queda, que es que venga alguien y diga, me quedo con esto. ¿Quién eres? Soy Estados Unidos, quédatelo. No quiero ni entrar en la batalla. No quiero ni pelearlo, quédatelo. Es lo único ya que nos faltaba. Estamos acercándonos a eso. Posición contraria o posición diferente, la que va llevando desde México, donde Claudio Sheinbaum en la jornada de ayer decía a todo el mundo, bueno ya, pero solo a Cuba le puede salvar México si México le lleva petróleo, pero hombre, no se va a atrever México a mandarle petróleo, como que no. Escuchen a Claudio Sheinbaum. Con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. Buenos días. Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato. Fotografía donde México sí le contrapone, pues me puedo vender a quien me dé la gana, o cómo, o me vas a decir también a quién tengo que vender. Les avanzo
el tuit, el Truth Social, alrededor de la conversación con Gustavo Petro. Llama la atención que Trump lo pone como una conversación muy positiva. Vayamos al mercado y ahora volvemos a Petro. SP500, son las 8 y prácticamente cuarto de la mañana, bueno, sin prácticamente, y cuarto de la mañana, 8 y 15. SP500, 2 y 15, costa este de Estados Unidos. SP500, 0,33% en negativo, pero miren que cerquita de los 7.000 puntos, 6.907. Nasdaq 100, 0,43% en negativo, aunque recupera algo de terreno. Vemos también la fotografía del Dow Jones, caída del 0,26, lo que está haciendo es recuperar parte también del rebote que ha tenido durante las últimas jornadas. Vamos hacia abajo viendo cómo el mercado asiático también se mueve esta mañana en un comportamiento negativo. Japón, Nikkei, caída del 1,11%. Vemos la fotografía de las 100 principales compañías chinas reunidas en el índice del Hansen de Hong Kong, cayendo un 1,39, 1,45 es la caída del Hansen, del índice general. Vemos también el entorno alrededor del petróleo, hoy con un movimiento al alza también de rebote respecto a lo que hemos visto en las últimas jornadas. West Texas, subida del 0,14%, Brent, que va con 15 minutos de retraso, subida del 0,40. Está el West Texas en 56,18. Se apunta desde Estados Unidos. El objetivo sería llevarle al entorno de los $50. Oro, 0,51% de caída en 4.433. Sigue muy alto, pero lejos ahora un poquito de los máximos de más de $4.500. En futuros, 4.443 nos marca que hay algo de territorio todavía por arriba. Plata abajo, 2,26 en 76,81, abandona los $80, ya se aleja de ellos, pero claro, también luego es un reprise y se vuelve a poner arriba. Y vemos la fotografía también alrededor de los diferenciales de la deuda, que nos marcan cómo se espera un movimiento de bajada de tipos de interés, y lo va descontando. Saben que la reunión de la Reserva Federal es la última semana de este mes de enero en Washington. 2 años, 0,49% de caída por debajo del 3,5, en el 3,45, 10 años americanos, 0,19 de caída en el 4,14, 30 años americanos, 0,06 en el 4,82. Ojo con la deuda japonesa, toda en negativo esta mañana, el 30 y el 20, 0,20, 0,49, y sobre todo fíjense donde hay un diferencial de menor duración, el 2 años japonés, caída del 3,53 a 1,12, lo que relaja también la fotografía alrededor de la tensión del carry trade. Dólar cayendo esta mañana, recupera ahora terreno, miren, ya está igualado, 0,00, es decir, está plano, aunque ha tenido un movimiento de bajada durante gran parte de esta madrugada. El euro frente al dólar subiendo un 0,04 y Bitcoin intentando quedarse por encima de los, mira, ya no, de los $90.000, 89.960, acaba de perderlos ya, caída del 1,44%, 89.960. Caídas superiores, por ejemplo, en Ethereum del 1,78%, en 3.111. La batalla de los 90.000, la batalla de los 90.000 de Bitcoin, que lleva de cabeza la fotografía alrededor de las criptomonedas. Petro, Colombia, elecciones, va a tener elecciones en breve. Donald Trump, el otro protagonista. Bueno, es llamativo que hayan conversado durante esta noche. Esto es como, así es como lo valoraba Gustavo Petro. Donald Trump ya había dicho que le había parecido una reunión que le había parecido bastante, bueno, agradable. Dice que le había explicado la situación alrededor de las drogas, habían tenido muchos desacuerdos sobre los cárteles y demás, y que apreciaba el tono y la llamada. Trump apreciando el tono y la llamada, y que iban a buscar una reunión en el futuro próximo en Estados Unidos, aunque iría preparándose. Dice que la reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, pero tendrá un movimiento de preparación anterior con Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores colombiano. Bueno, así lo veía Donald Trump, así lo ve Gustavo Petro, que había sido muy duro durante las últimas jornadas, sobre todo en el tono de vengan a por mí, ¿no? Que recordaba al de Maduro. Petro ahora parece que baja también el tono junto con Donald Trump de la fotografía en Colombia. Escuchen a Gustavo Petro. Hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. No podemos bajar la guardia. Todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela,
Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. 8:20, vayamos a Venezuela, porque ya sabemos que hay un plan de 3 fases, nos lo dijo ayer Marco Rubio, la figura fundamental, ya desaparece de todo el ajedrez María Corina Machado, que espera a una fase posterior, y vamos a ver si está, y ya vamos a ver si llega y cuándo llega, pero ya marcaba Marco Rubio, lo han escuchado antes, 3 fases: estabilización, recuperación, transición, es decir, cambio político, estabilización con un elemento fundamental que parece llamativo, sobre todo porque lo que se va diciendo desde Venezuela, o lo que se va sabiendo de Venezuela, es cómo están parando autobuses públicos, bajando a la gente, registrando los móviles y viendo si habían celebrado la victoria, la captura de Nicolás Maduro, es decir, la represión no ha terminado, periodistas secuestrados, y parece además que liberen a los presos políticos está en la fase 3, que vuelvan los exiliados está en la fase 3, y que todo eso solo se va a producir cuando haya tanto dinero, según el pensamiento que tiene Marco Rubio, Donald Trump, que haya tanto dinero que todo el mundo quiera ya entender que lo mejor es vivir en un cambio político. Primero estabilización, que no sabemos un poco qué es el concepto de estabilización, porque es como decir hemos quitado a Maduro pero tú sigues reprimiendo. No, es que estamos estabilizando. No, sigue reprimiendo. No, es que vamos a estabilizar. Hombre, estabilizar no es que sigan los mismos. Sí, porque van a seguir los mismos, pero nos van a dar todo el petróleo. Ayer ya se firmaron acuerdos con PDVSA, de tal manera que la estabilización lo único que requiere, o lo único que quiere, o lo único que busca es, por un lado, hay elecciones de medio término. Trump no quiere, bajo ningún concepto, un muerto dentro de la fotografía alrededor de la toma de Venezuela. Prefiere una toma puramente económica, por lo que elemento fundamental, las midterm, si puede reducir el precio del petróleo. Luego verán lo que ha sucedido o lo que está poniendo encima de la mesa con la vivienda, además de con la alimentación en la jornada de ayer, porque todo esto avanza, pero en política interna Donald Trump siempre sigue avanzando en una agenda rara, poco republicana en algunos aspectos, positiva en muchos, pero en la parte exterior, que es donde va poniendo el foco, para que el ciudadano también ponga el foco en lo que está sucediendo fuera. Lo que no quiere es un muerto. Lo que quiere es que haya la menor tensión, que no haya guerra civil, que vamos a ver cómo las facciones del chavismo se van enfrentando, y vamos a ver de qué manera esta es una nueva doctrina Monroe, un nuevo modelo, un nuevo plan, ese plan de Estados Unidos para intervenir sin que aquello salte por los aires y sin que ellos se dejen soldados por el camino. Estabilización, punto 1, Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez tiene que dar petróleo como si no hubiera un mañana. Cuando dé petróleo como si no hubiera un mañana, piensa Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio, todo se va a relajar, el ciudadano venezolano verá que cae el dinero del cielo, entiéndanme, es irónico, en formato de petróleo, va a caer y caer y caer, y ellos cogerán a poales, ¿no?, todo el dinero que va cayendo, y entonces la recuperación económica a través de un petróleo que sobre todo va a beneficiar a Estados Unidos, va a reactivar al país y va a permitir que los que estaban, salvo Maduro, inicien un proceso de transición democrática. Primero el dinero, luego la democracia. Primero el dinero, luego las elecciones. Primero el dinero, luego soltar a los presos políticos. Primero el dinero, luego que vuelvan los exiliados. Primero el dinero, primero el dinero, primero el dinero. ¿Por qué? Porque ayer comentaba Marco Rubio, cuando un país vive en la situación en la que está Venezuela, intervenir de la manera que ha intervenido Estados Unidos, si coloca o inicia un proceso de elecciones, un proceso democrático, tendría como fin, dice Marco Rubio, una guerra civil. Y que Estados Unidos ya ha aprendido de ello. Nadie puede tomar las riendas. Tú sí puedes coger a Maduro y sacarlo, lo que no puedes coger es a María Corina Machado y meterla. Porque entonces se te lía, padre. Es el plan de Estados Unidos. A partir de ahí
veremos a ver qué sucede. Y luego la transición con un cambio político hacia una democracia donde entendemos que todo el régimen habrá pasado hacia un régimen de democratización, entiéndanme, de que sean permitidos. Y luego ya, cuando ya se queden ellos, aunque el petróleo, dijo ayer Estados Unidos, dijo ayer Marco Rubio y Donald Trump, será indefinidamente para Estados Unidos, el que va a decir cómo se hace, cuándo y de qué manera va a ser Estados Unidos, indefinidamente. Por lo que este plan, ¿qué significa para Venezuela? 8:26 de la mañana, miren la siguiente diapositiva, porque el plan marca el camino de cómo Marco Rubio había explicado lo que les decía antes. Él, para de verdad empujarle a tomar la decisión de sacar a Maduro, ha tenido que poner el petróleo por delante. Porque la idea central es controlar el país paso a paso, evitar el colapso inmediato, conduciendo hacia un cambio político. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? Dios dirá. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo en este escenario y en este plan de 3 puntos la estabilización es el elemento fundamental. Lo que han visto en otros entornos es que el objetivo es que el país no se desmorone y aquello acabe como el Rosario de la Aurora, y aquello acabe en una guerra civil. ¿Qué es lo que ha visto en Oriente Medio Estados Unidos? Cuando hay unos ingresos de petróleo salvajes, cuando el bienestar social mejora, cuando la cantidad de dinero provocada por la llegada de petróleo es enorme, el ciudadano de a pie no tiene ganas de levantarse a meter una pedrada a nadie. Tiene ganas de estar disfrutando en su casa de cómo le llueve el bienestar. Es decir, el bienestar es un camino hacia la democracia. Nosotros hemos entendido, Occidente, en los últimos 200 años, 150 años, que el camino hacia la democracia para países que están fuera del ámbito occidental es la imposición de la democracia. La administración Trump está mirando que antes de la democracia tiene que venir el bienestar y después del bienestar la democracia, pero nadie quiere la democracia si no tiene bienestar. Les pongo un ejemplo fácil: váyanse a África, miren un país en una situación extremadamente complicada e intenten ponerle una democracia. No hay manera. Pero si ustedes le dan, piensa Estados Unidos, bienestar, ese pueblo acepta la democracia porque no quiere perder el bienestar que ha tenido. Es lo que está en la cabeza de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que la caída de Maduro provoque caos social, violencia interna, luchas de poder, colapso de servicios básicos. Esta fase busca orden, control, seguridad, incluso con presencia o supervisión internacional para evitar un vacío de poder. Es una fase defensiva. Primero, que al quitar a Maduro el país no implosione. ¿Cuánto dura esta fase? Pues se prevé que al menos 90 días, para empezar a hablar. Por eso lo de las elecciones, fíenlo largo. El segundo punto está alrededor de la recuperación. Una vez que el país se ha estabilizado, Delcy Rodríguez ha convencido a todos, Diosdado Cabello sigue, Vladimiro Padrino siguen, nadie lo entiende, pero siguen allí. ¿Por qué siguen allí? Por estabilizar el país. Sin embargo, miren cómo han cedido el petróleo. Llega el momento de reactivar la economía, sobre todo el petróleo. Aquí Rubio es muy claro. Quiere garantizar que empresas estadounidenses y occidentales puedan acceder al petróleo venezolano, que si no Trump no habría entrado. El petróleo es el motor económico que levante el país. La recuperación no es solo humanitaria, es económica y es una recuperación estratégica. En la práctica significa reinsertar a Venezuela en el mercado energético global, pero bajo nuevas reglas y con nuevos socios. Una vez que ahí está entrando el dinero como si no hubiera un mañana por el petróleo, por lo tanto, no puedes dejar que buques rusos se lleven el petróleo, sino que hay que incautarlo. El petróleo venezolano solo tiene una bandera, es la estadounidense, para la administración Trump. En ese momento en el que se reactiva la economía por el petróleo, ya están las bases de decir, oiga, ¿les gusta esto? Pues esto tiene que hacerse unido a esto otro, la democracia. Punto 3, que es donde Marco Rubio ayer decía, esa transición, ese cambio político.
siendo esta la fase más sensible. Una transición política, un nuevo modelo de poder, pero el dinero ya está cayendo por aquí. ¡Bum! Dinero, petróleo, dinero. No se detalla aún si será un gobierno provisional, una especie de gestora, elecciones, un proceso tutelado. Rubio admite que las fases se pueden solapar, lo decía ayer, lo que indica que la transición puede empezar antes de que la recuperación esté completa. Miren la siguiente diapositiva. Este plan muestra que Estados Unidos no habla ni de retirada inmediata, ni de dejar que Venezuela se las arregle sola, habla de gestión del país en fases. Control inicial, reapertura económica con supervisión estadounidense. Entiéndanme la frase, entiéndanme, no me malinterpreten. Pero en una situación diferente, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos en Argentina? Estabilizar. Milei, ¿cuántos millones de dólares necesitas, o miles de millones de dólares necesitas para estabilizar el país? Es una situación diferente, ¿eh? Tómalos, estabiliza, vamos a apoyarte, vamos a interferir en las elecciones, como interfirió Trump en las últimas elecciones, queremos que gane Milei, ganó Milei. Pero en Venezuela, para llegar a ese punto de aquí tienes 20.000 millones de dólares, se necesita todo lo anterior. Pero control inicial, reapertura económica y solo al final política. ¿Qué es lo que ha llevado Marco Rubio, que escribirá un libro y veremos a ver cuánto le ha funcionado? Es un enfoque pragmático, geoestratégico, donde la estabilidad y el petróleo van antes que la democracia formal. No es menor, es real. Es lo que Estados Unidos está planteando. Pero no significa que no quieran la democracia, sino lo que ha aprendido Estados Unidos durante el último siglo es que la democracia impuesta a golpe de pisarle no funciona, se te levantan. Pero la democracia, cuando te llueve el dinero y vives mucho mejor, puede implementarse de una manera más sencilla. ¿Va a ser ese el camino? ¿Va a funcionar? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Decía Trump en este Truth Social en la jornada de ayer que van a estar comprando solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciban de ese nuevo gran lugar de New Deal, Oil Deal, con Estados Unidos. Hay una toma de control. Lo que le ha vendido Marco Rubio a Donald Trump es: eres el amo. Tienes el ejército más poderoso del mundo. Podemos hacer lo que quieras para tomar el control de un país. Y tú eres el amo. ¿Y qué quieres? ¿Make America Great Again? Pues Make America Great Again. Y lo que decía ayer, ya han informado a Venezuela que van a estar comprando solo productos estadounidenses. ¿Con qué dinero? Ahora tiene que convencer a las petroleras, ¿eh? Con el dinero de las petroleras yendo allí, gastándose el dinero, extrayéndolo, van a ganar dinero como campeones, por no decir otra cosa, y con ese dinero van a comprar productos estadounidenses. Esas compras van a incluir sobre todo productos de agricultura estadounidense y también medicinas, aparatos médicos, equipamiento que mejore la red eléctrica venezolana. En otras palabras, Venezuela, dice, se está comprometiendo en hacer negocios con Estados Unidos como principal partner. Le falta añadir, dejando a un lado a China. Estamos sacando del continente a China. Estamos poniéndole la bota en el cuello a China, metafóricamente, económicamente. Y habla alrededor de cómo la gente de Venezuela va a sentir que estar con Estados Unidos es lo mejor que le ha pasado en su vida. Bueno, Venezuela a un lado, esto no ha acabado. Aquí el problema es, lo que dicen los americanos, es el next step, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Y ahora a dónde vamos? Bueno, ahora vamos a la OTAN.